Bom, pessoal, então, tomara que estén compreendendo esta aula, vejam que bastante informação. Eu tive que fazer uma introdução lo que se conoce como Mass Communication Research, né? Que en realidad eso, la Mass Communication Research, es una forma de organizar para estudiar mejor, es como un apellido, por así decir, que se le da a este conjunto de teorías que estamos estudiando ahora, de la orden mediática, que ya vimos anteriormente. Comenzamos a estudiar esta orden mediática. Dentro de ese conjunto de la Mass Communication Research iniciamos con la teoría matemática de la información en el anterior vídeo. Voy a pasar aquí rápidamente, disculpen que esto cansa, pero es la única forma que he tenido para pasar para vosotros una tela mayor total. Voy a comenzar en este último y tercera parte, tercera entrega de esta tercera aula teórica, cuarto encuentro, considerando la live, sobre una teoría muy importante que fue por muchas décadas, sobre todo en lo que se refiere a la Communication Research, como ya falei, fue bastante hegemónica, fue bastante dominante por muchos años. Esta concepción del funcionamiento, de cómo funciona la media, los medios de comunicación, y este modelo de comunicación a la hora de estudiar la propaganda política especialmente, especialmente en la figura de este autor, que es el modelo de comunicación de Laswell, ¿sí? Que data de 1948, y la teoría hipodérmica también, como vamos a ver, es un clásico dentro de los estudios de comunicación. Más, por ende, tenemos que considerar, tomarlo siempre con cuidado, solo lembra que es una teoría, no es una verdad revelada, y que era una teoría que dominó en un periodo histórico, en un contexto histórico determinado, y con el paso del tiempo va a ser contestada, va a ser un poco criticada, porque ya vamos a ver por qué, por las teorías o autores que dieron secuencia a este autor Laswell, más sigue siendo muy importante hasta el día de hoy, ¿sí? En algunos puntos podemos llegar a pensar que lo que vamos a ver ahora a continuación ainda persiste en cuanto a la función de los medios de comunicación de masa en la sociedad y en la cultura contemporánea. Muy bien. Harold Laswell nació en el principio del século XX y falleció a los 76 años. Él fue, su formación básicamente fue un sociólogo, y fue un sociólogo y un cientista político y teórico de la comunicación de los Estados Unidos, muy importante, como decía antes. Y básicamente él es considerado como uno de los fundadores de la área de conocimiento que se conoce como psicología política, y el cual, con el surgimiento de los grandes medios masivos de comunicación, y consideren también que esta teoría de Eli, la teoría hipodérmica y el modelo de comunicación, es de 1948, prácticamente posteriormente él la cría y se difunde y se la toma por parte de los poderes políticos, mediáticos y publicitarios, económicos de ese momento, a pos de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde tenemos un mundo que, una vez que culminó la Segunda Guerra Mundial, se conformó una nueva orden internacional de poder, donde los Estados Unidos claramente termina saliendo bien victorioso como la gran potencia económica y política que va prácticamente a dominar nuestro planeta, y los países europeos que salieron de la guerra bastante perjudicados por dívidas económicas, economías totalmente destruidas,
ciudades totalmente arrasadas y demás. Mas tenemos que pensar que Laswell surge y él propone sus estudios y demás en un momento muy particular de nuestra sociedad y nuestra historia. Entonces él iba a ser un poco el primero, hoy en día, haciendo un paréntesis en lo que estoy por decir, la ciencia política o la publicidad de política o los asesores en comunicación y política, en el momento de las elecciones todos sabemos que existen y los políticos pagan cuantiosas sumas de dinero para contratar por ahí a los comunicadores en ciencia política o publicitarios que son de cierto renombre, reconocimiento dentro de ese ambiente o mercado, porque los políticos más que nada saben de la importancia que tienen la imagen y los medios masivos de comunicación al momento de publicitar a un candidato o un gobierno de turno. Más así, Laswell lo que tiene importante es que él iba a ser considerado uno de los primeros, el padre fundador de esto de la publicidad de política y la psicología política. Experimentar psicológicamente un poco en laboratorio social conductas, actitudes de la población, de sectores de la población, para ver cómo reaccionan a ciertos estímulos, a partir de esos estímulos hacer publicidades políticas y analizar mejor el contenido y perfil del usuario. Laswell fue un estudiante de la Universidad de Chicago, celebran donde surge la Escuela de Chicago de la Teoría de Comunicación de Chicago. Él hizo su doctoramiento allí y fue profesor de Derecho. Era un psicólogo, era un cientista político y formado en Derecho también en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Y básicamente lembran que en el primer vídeo de este encuentro yo falaba que en 1920 a 1960 podríamos definir como un periodo histórico en el cual la Communication Research, como conjunto de tradiciones, una tradición de estudios de la comunicación que nuclea a varias escuelas, eso tiene que ficar bien claro. Básicamente, yo decía que era comenzar en la década del 20, y vean por qué hizo, por más que la teoría matemática de la información del año 49 y esta teoría del Laswell del año 48, porque ya en ese periodo de la década del 20, Laswell ya estaba pesquisando y él ya cría su primer artículo científico, que fue muy importante en la época, donde él analizaba las técnicas de propaganda publicitaria en el contexto de una guerra mundial. Básicamente él analizaba las técnicas de publicidad con un biais psicológico, especialmente en el contexto post Primera Guerra Mundial. Y ese estudio de él inicia de alguna manera o define el inicio de lo que conocemos hoy en día como los estudios sobre medios de comunicación de masa, la Mass Communication Research. Entonces vean que esta personalidad es realmente muy importante en los estudios de la comunicación, de la área política y la publicidad. Era un libro, perdón, era un artículo, y bueno, extrae esas visiones de la Primera Guerra Mundial, como decía antes, y se lo considera el inicio de los estudios de los medios de comunicación de masa. Realmente es muy importante eso ahí. Y lembren que en este periodo todas estas teorías que vamos a ver ahora estaban direccionadas, o eran estos académicos, porque Laswell era un académico que lesionaba a un profesor universitario y que pesquisaba en sus universidades,
bueno, van a recibir desde el espectro político, económico y mediático encomendas de hacer pesquisas sobre consumo mediático, influencia da media, cómo influencia, cuál es el mejor tipo de contenido publicitario para atingir un objetivo, o un resultado, o una conducta, cómo orientar la opinión pública, cosa que ahora también se hace en otro contexto. Bon, Laswell ya, vean, en Agilizano ya estaba de óleo en esta área, porque percibía que efectivamente era un campo bastante infinito para poder descubrir conocimiento y ganar también, obviamente, y lucrar con esas encomendas de publicidades que no eran de grasa, ¿no? Bom, eu queria, fazendo esse esclarecimento sobre um pouco sobre nosso autor. Laswell va a ser muy conocido y es un clásico dentro de los estudios de comunicación por ter criado o desenvolvido el concepto de la teoría hipodérmica, o más bien conocido también como la teoría da agulha hipodérmica. Y vamos a ver esto hipodérmico, qué significa esto de pensar nossa peli, ¿no? ¿Por qué esa metáfora él utiliza? Básicamente este concepto de agulha hipodérmica de su teoría débese, como decía anteriormente, a una encomenda de un sector del poder político estadounidense, pensemos a nivel de presidencia, a nivel militar, del Pentágono también, e interés económico de las grandes corporaciones, no solo los medios de comunicación, sino también de las grandes corporaciones económicas, ¿no? De la industria, del sector energético, como el petróleo, entre otras, hasta el sector armamentista, ¿no? Grandes centros de poderes que encomendaban estas pesquisas, que visualizaban como insisto, con la conformación de los medios de comunicación masivos como la radio, la TV llega en 50, perdón, o impreso, o cinema, la capacidad de cómo esas medias atingían a la populación. Grande parte de la población tenía un radio en su casa o leía ellos más que ahora, para se informar, ¿no? Y eso criaba conciencia, criaba un sentido de realidad. Entonces, en 1920, vamos pensando cómo se conforma esta teoría hipodérmica, en qué contexto surge, la Fundación Paine comenzó a investigar en pesquisas sobre los efectos de los medios de comunicación de masa. Lo que especialmente lo interesaba a este fondo, que era un fondo que integraba y nucleaba, como decía antes, a diversos sectores políticos y económicos importantes de los Estados Unidos, que bancaba la pesquisa, por así decir. Lo que le interesaban era saber cuáles eran los efectos de los filmes de cinema en la conformación de imaginarios, de ideas y de comportamiento de las crianzas, ¿sí? En ese momento. Entonces ahí con la llegada entre el cinema, la llegada de la media impresa que se consolida, pensemos que en ese momento los medios impresos como jornales, revistas, historia de cuadriños, imprimían millones de copias por día y se distribuían millones de copias por día, hasta se hacían 2 o 3 impresiones de jornales por día para ir actualizando la información. Y tenemos ahí el cinema, una industria en Estados Unidos muy importante también, en ese momento de post Primera Guerra Mundial, todo lo que es la Warner Bros, la Metro Goldwyn Mayer, un montón de empresas de productoras que comienza la industria del cinema en Estados Unidos, y del radio también. Con toda esa llegada pasó a ser necesario realizar estudios sobre
los efeitos y las funciones de los medios de comunicación masivos en la sociedad americana. Y como decía antes, los políticos y las empresas y la propia directiva de las medias, porque por algo pensemos que la Globo no es solo un medio de comunicación, una empresa, es un grupo de poder importantísimo en el caso brasilero, solo para mencionar un caso, o el grupo RBS aquí en Río Grande do Sul, que tiene mucha injerencia en la política y tiene muchas ligaciones con los poderes, los directivos de esas empresas de comunicación. Diríamos que forman parte de ese grupo de poder hegemónico, económico y político de nuestra realidad. Entonces, los medios de comunicación se terminan aliando, entre aspas, ¿no?, fuertemente con los poderes gubernamentales, para tentar, vean ustedes estos conceptos que interesantes, moldar, modificar y sobre todo el concepto de manipulación, que en la teoría epodérmica del Laswell va a estar muy presente, como las medios de comunicación, o sea, los filmes, la radio, el impreso, tienen esa capacidad de poder manipular y modificar actitudes y pensamientos o creencias, o moldarlos a la opinión pública, la opinión de las personas, ¿cierto? O sea, aquí comienza con Laswell a se perceber, y eso lo podemos tracer a nuestra realidad actual, hasta qué punto las medias y el cinema crían conciencia, moldan pensamientos, nos manipulan en algún sentido, nos direccionan a través de esas noticias o filmes, quién son los bons, quién son los ruins, quién son los héroes, quién son los malvados, sobre todo en los filmes de crianza, la historia de cuadrillos, ¿no? Recuerden que en ese momento, posguerra mundial, ya comenzaba un atrito entre Estados Unidos y lo que era la ex Unión Soviética, ¿no?, comunista. En ese momento, y había toda una carrera armamentista y de poder, a ver quién llegaba primero la carrera espacial a la Luna, quién tenía el mejor armamento. Bueno, y ahí los filmes y demás comenzaron a hacer toda una serie de productos en los cuales los norteamericanos eran los liberales, bonsinos y demás, democráticos, y una Rusia comunista eran malvados, fríos, no sé, ninguém podía expresar sus opiniones, no había adelantos técnicos, la juventud no podía hacer rock and roll, etcétera, etcétera, ¿no? Pensemos un poco en esa lógica. Bueno, entonces, para no irme muy longe, pensemos eso, que hay una fuerte alianza entre la media, o sea, los propietarios de la media, con los gobernantes a nivel político y con los poderes económicos de turno, como para justamente usar a la media para tingir y manipular a la audiencia a partir de sus necesidades, ¿no es cierto?, específicas. Entonces, la media, los medios de comunicación, son por Laswell considerados como un instrumento que puede ser utilizado tanto para bons fins más para fins malos, o sea, no es la media por sí sola, no, una TV, un impreso no es ni bon ni ruin, sino va a depender de qué uso se le da, y eso es muy importante. Bueno, la teoría epodérmica se va a concentrar en estudiar los efectos de los medios de comunicación, y Laswell va a entender que los efectos de las medias son efectos directos, sin interferencia de otros factores. ¿Qué quiere decir esto? Que si la media tiene un poder absoluto como emisor en ese circuito de comunicación, de si el contenido que pasar o la idea que pasar la media o la propaganda va directamente, sin interferencia, va a llegar
a la mente del telespectador o del usuario o de la persona que consume un filme o lee un jornal o escucha un radio. O sea, es directo. Lo que se propone la media llega directamente y atinge directamente, sin interferencia de otros factores, la mensaje a un receptor. Eso en primer lugar, que lo marco bien con negrito ahí. E aí vai surgir então, sendo que Laswell considera que entende que los efeitos da mídia son directos, ou seja, lo que se propone la mídia dizer lo va a atingir con su mensaje, aparece el término de agulha hipodérmica, que es utilizado para designar como ese efecto directo e indiferenciado de los medios de comunicación sobre la masa. Aquí el concepto de indiferenciación o indiferenciado remite básicamente a que no importa quién sea la persona, si es mulher, hombre, velho, idoso, crianza, lo que fuera, o si es de clase alta o clase baja, sino que indiferentemente de quién sea ese receptor, o perfil del receptor final, va a ser afectado por esa mensaje directamente, y a partir de ese estímulo se va a acontecer una conducta, va a tener una respuesta automáticamente un receptor. O sea, básicamente era considerar una manipulación total de la media, de los mensajes de la media, en lo que yo puedo decir, cualquier cosa de la media la persona va a acreditar y va a agir por consecuencia sin refletir sobre el asunto, y automáticamente atinge el objetivo de dominación. Vean que maquiavélico pues, nos parece esto, más en el fondo así que funciona. Por eso digo siempre que interesante no es analizar cómo es nuestro relacionamiento particular con la media y que eso nos provoca ¿no? en nuestra vida cotidiana. Entonces el modelo hipodérmico utiliza la metáfora de explicar cómo la acción directa de los medios de comunicación funcionaría como una inyección subcutánea, o sea, las mensajes que las medias transmiten se incorporan inconscientemente en los receptores como si fuera una inyección indolora en nuestra peli. Las mensajes penetran por nuestra peli, que en realidad penetran por nuestra mente, más lo que quiere decir con esta metáfora de Laswell es que sin perceber, de forma muy sutil, como una inyección subcutánea, las mensajes se introducen en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. Entonces, para simplificar, lo que hace la teoría hipodérmica es que la idea era la siguiente: la media inyecta sus contenidos en el cerebro de los receptores sin ningún tipo de barrera y obstáculo. Vean qué interesante, sin tipo de barrera y obstáculo. Por eso se llama que son directos los efectos. No hay obstáculo. La media tiene ese poder total sobre la audiencia, indiferentemente quién sea. Aquí hay un gráfico de cómo funcionaría la mensaje de la media. Penetra en noise como una agulla, atingiendo nuestro cerebro y creando comportamientos, opiniones, moldando actitudes, modificando actitudes también. Hasta el día de hoy en día por ahí las redes sociales ocupan también lo que se refiere a fake news y demás, están ocupando este espacio que la media también sería una forma de agullas hipodérmicas, las redes sociales o las fake news, ¿no? Porque terminan moldando comportamientos, definiendo actitudes, ideas, pensamientos. Entonces, quería rápidamente, en este contexto de la teoría hipodérmica, cómo Laswell consideraba la masa, la sociedad llamada sociedad de masa. Interesante notar que para Laswell los individuos que formaban parte de esta sociedad masiva, donde hay millones de integrantes de la población,
Estaba caracterizada por estar conformada por un conjunto de individuos que estaban isolados, que son anónimos, o sea, un Seningen, separados, o sea, de sus vínculos, ya estaban separados, por ejemplo, de sus comunidades de origen, ya han migrado para las grandes ciudades, se encontraban asocios, no tenían los parientes por perto, y estaban atomizados. El concepto de atomización aquí refiere básicamente a que forman parte de un conjunto, de una totalidad, y son un átomo, o sea, una minúscula parte desapercibida de esa grande parte, por así decir. Y vean cómo había esa concepción de cómo el individuo isolado, anónimo, separado, era más fácil de manipularlo por consecuencia, ¿no? Y esto también es muy importante, que esos individuos isolados, atomizados y separados conformaban una multitud, el conjunto de esa sumatoria de individuos, de esas características, y Laswell consideraba que todos ellos eran totalmente pasivos, o sea, por eso el circuito del emisor era tan importante, ser un propietario de los medios de comunicación en esa época y hoy en día también, porque por algo hoy en día los políticos en las ciudades pequeñas, ¿no?, son propietarios de radios, de pequeños jornales o accionistas, porque si yo controlo el espectro emisor, puedo dominar totalmente las mensajes, los contenidos, y por tanto manipular y dominar a estos receptores pasivos. Y él decía que Laswell comentaba justamente que por cuenta de esa característica de encontrarse tan isolados y separados, atomizados en esa masa amorfa, por así decir, que era las chances de ejercer influencia y manipulación entre sí son pocas o ñeñuma. O sea, el individuo está isolado al no estar congregado en un sindicato o junto con otro, y más fácil de ser dominado. De ahí la metáfora de el de divide y reinarás. Y por otro lado, por último, Laswell considera que los medios de comunicación de masa eran omnipotentes, o sea, ya tenían capacidad de total, estaban en todo lugar, en cada recoveco, en cada canto de llegar a la población, ¿cierto? Aquí vemos un gráfico de cómo la mensaje atinge ese público que está individual, que ha atingido directamente por las mensajes. En ese proceso de pasividad del público y atingido directamente, sin ninguna interferencia, la mensaje llega en total. Entonces la teoría hipodérmica tenemos que está conformada por una fuente emisora poderosa, por eso coloco en calle alta, y un receptor que es altamente controlado. Dice el autor, ese isolamiento es un factor que explica en gran parte la capacidad de manipulación que la teoría atribuye a los medios de comunicación de masa. ¿Cierto? Interesante que Laswell, por ser psicólogo, él se va a vaciar sus estudios, sus pesquisas, a partir de un concepto que se llama una área de la ciencia de la psicología, que es el behaviorismo. El behaviorismo lo que se concentraba a estudiar era los comportamientos de las personas, y en esa perspectiva el modelo hipodérmico, pensemos que Laswell pegaba grupos sociales pequeños de voluntarios y hacía sus pesquisas en laboratorio, pasaba contenido y veía las reacciones de distintos grupos, y el modelo hipodérmico se va a ancorar en esa teoría de behaviorista para poder explicar la influencia de los medios de comunicación. La idea era la siguiente: el behaviorismo funcionaba a partir de una acción, un estímulo, el gordito, que era la mensaje,
que emitían los medios de comunicación penetra en el individuo se torna una víctima de ese conteúdo y no tiene otra opción que de reagir al estímulo esperado. Vean cómo era la concepción en ese caso. Y lo que hacían básicamente las teorías psicológicas weberistas entendían que la acción humana como una respuesta a un estímulo externo. O sea, a partir de un estímulo iba a tener una consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Una respuesta. Lo que intentaban controlar a través de estas pesquisas psicológicas era controlar la respuesta, justamente de la persona. Él se basaba en estudios de Pavlov, que era un ruso psicólogo, que era el estímulo-respuesta, el famoso estudio del cachorro, Pavlov, que como él a partir de la comida, un estímulo se le da al cachorro que está faminto, y era como respuesta a la salivación. Y si eu estimulo hizo con una campanilla sin comida, el cachorro no va a ver. Esa es la respuesta. En cambio, si eu dou comida y faço son, saliva la respuesta. Y una vez que yo ya acostumbré al cachorro a darle comida con el son de la campainha, por más que después no le dé comida y sotococino, la respuesta va a ser también la salivación. Eso fue comprobado en esa época, en los años 1920, de estos estudios feitos en laboratorio. Ese cachorro, digamos, con cachorro existía realmente, fue feito. Esto que parece medio maluco, mas realmente fue feito. Aquí vemos cómo era el estudio. Pavlov comenzó con estos estudios en el inicio del siglo XX. Pavlov era un investigador del siglo XIX y vemos cómo él hacía sus experimentos con los bichos, Entonces aquí vemos otro ejemplo de cómo, por ejemplo, el estímulo, yo pienso bien mi mensaje publicitaria, por ejemplo, compre Coca-Cola te vende felicidad, alegría, familia, siempre está ese estímulo, es en la mensaje, y espero el emisor envía y el receptor pasivo va a tomar esa mensaje, va a acreditar que cuando bebe Coca-Cola se va a transformar en una persona feliz, alegre, bacana, y la respuesta deseada va a ser justamente que el receptor compre la Coca-Cola y no alguna otra bebida de la concurrencia. Bueno, consideraciones finales. El público que es expuesto a la mensaje es totalmente manipulable al universo de valores, acción y símbolos diferentes de su vida. Los medios de comunicación fornecen parte de ese conocimiento de la realidad social que las personas tienen. Esto es muy importante. Cuando la gente piensa, ¿qué es la realidad social para nosotros? ¿Cómo definimos realidades? Bueno, muchas veces la media, con lo que nos pasa, nos quiere decir, que la realidad existe. Esto es lo que es la realidad social para nosotros. Y la gente acredita. Y dejamos de lado un montón de acontecimientos que pasan en nuestro barrio, que no son difundidos por la media, y no los consideramos. Hoy en día, a pesar de que en su momento la teoría del Laswell y podérmica tenía mucho poder y era muy consensuada, actualmente es estallada para muchos como ingenua y simplista. Pensar que todos somos manipulados totalmente, 100%. No tanto, como decía, merece cierta consideración porque fue una teoría pionera en los estudios de los efectos de la comunicación de masa. Así que, bueno, pessoal, con esto termino esta primera aula sobre la Communication Research, la teoría hipodérmica, el modelo de comunicación del Laswell. Nos encontramos la próxima semana. Cualquier duda, entren en contacto, por favor.